¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes, excelente tarde. Vamos a dar continuidad a nuestros estudios y a nuestro curso de Escuelas del Pensamiento Criminológico. Hoy les pido una disculpa, no tengo muy buena iluminación debido a que tengo unos problemas de suministro de energía. Sin embargo, pues bueno, no estamos aquí, tenemos que seguir con las clases y eso no es impedimento para que yo pueda subirle su actividad y su sesión del día de hoy, ¿ok? Bueno, demos continuidad. Recuerden que estamos terminando el tema de la Escuela de la Criminología o la Escuela Criminológica Interaccionista. El día de hoy vamos a terminar este tema y vamos a entrar por fin a la tercera escuela, que es la Escuela de la Criminología desde el punto de vista organizacional. Pero para ello vamos a estudiar primero algunos aportes. ¿Cuáles son los aportes que se hacen a la criminología o que hace la criminología latinoamericana a esta criminología interaccionista? Y vamos a hablar de algunos autores que son relevantes desde el punto de vista latinoamericano y que hacen aportaciones, sin lugar a dudas, a esta criminología interaccionista. Y me voy a referir a algunos, por decir algunos nombres: Luis Marco del Pont, vamos a referir a Elias Newman, vamos a referir a Roberto Vergali. Por ahí podemos hablar de Raúl Taffaroni, podemos hablar de Lolita Anillar de Castro, Marco del Pont. Y Marco del Pont, retomando precisamente a este señor, Marco del Pont, hace algunos estudios referente a prisioneros. Vamos a pensar, Marco del Pont analiza a los criminales desde el punto de vista de las penitenciarías, desde el punto de vista de los reclusorios, cómo es que los estigmatizan, cómo estigmatizan a todas estas personas, a todos estos delincuentes, y qué trascendencia tienen estos delincuentes para que sean desviados o para que desvíen sus conductas sin lugar a dudas. Hablamos de delincuentes desde el punto de vista de cuello blanco. Este señor del Pont precisamente refiere que las prisiones están saturadas de delincuencia de cuello blanco. Le damos por ahí algún enfoque desde el punto de vista victimológico, criminológico. Recuerden ustedes que la criminología interaccionista nos va a referir cómo se estudia el delincuente desde el punto de vista de las instituciones o de la región en la cual se desarrolla de manera social, cultural, mental, económicamente hablando, ¿ok? Vamos a referir a Newman. Newman también, ese señor que hemos hablado ya en otras escuelas, también habla de la teoría de la prisión abierta. La prisión abierta se refiere no a otra cosa, sino a métodos de enseñanza y métodos de interacción y de readaptación social, un poco menos privativos o con el ánimo de ayudar al delincuente para que sea readaptado a la sociedad y no propiamente infligir un castigo, que es el punto medular de muchas teorías criminológicas que referimos y hemos referido anteriormente. Por ejemplo, en la criminología clínica le damos el enfoque médico para poder resarcir, pero recuerden ustedes que hay algunas escuelas propias como la clásica que solo castigaban por castigar, y en ese sentido pues no solamente importaba eso. Ahorita no, ahorita vamos a estudiar a los delincuentes desde el punto de vista en el ambiente en que se desarrollan, y bueno, pues por eso es que se hacen ese tipo de estudios. Obviamente aterrizamos desde el punto de vista de Newman algunos estudios de victimología. La victimología también es una rama de auxiliar, es una de las tantas disciplinas penales que va a estudiar cuáles son los derechos, cuáles son las prerrogativas de la víctima, del ofendido, cuáles son sus características. Vamos a hablar de un enfoque crítico y humanista para estas víctimas. Vamos a referir a Vergali, que también es uno de los autores latinoamericanos. Vergali también tiene algunas obras representativas. Vamos a hablar de obras tales como La recaída del delito, vamos a hablar del control social punitivo, y son algunas obras interesantes. Raúl Zaffarotti va a hablar de teoría del delito, criminología, sistemas penales y derechos humanos en América Latina, y bueno, pues son algunas aportaciones que teníamos que infligir o teníamos que referir para terminar esta escuela propiamente de la criminología desde el punto de vista interaccionista. Con esto damos por concluido el tema de la criminología interaccionista y vamos a entrar al estudio en este momento de la criminología o de la escuela criminológica organizacional. Vamos a definir cuáles son los parámetros básicos de la escuela criminológica organizacional.
Es también a la escuela. Primero que nada vamos a definirla, vamos a definir cuáles son sus características principales, qué otro tipo de nombres tiene esta escuela criminológica organizacional. A la escuela criminológica organizacional también se le conoce como política criminal. La política criminal y la criminología organizacional tienen como primer objetivo, es el primordial objetivo, el conocimiento de la criminalidad y desde varios puntos de vista. ¿Desde qué puntos de vista vamos a conocer o vamos a entender este origen de la criminalidad? Vamos a entender que la criminología organizacional se interesa propiamente en las modalidades, en las dimensiones delictivas de cada región y también nuevas peculiaridades, nuevos delitos, nuevas particularidades delictivas. Vamos a hablar de una nueva delincuencia, todos los delitos que son novedosos y que antes no se referían por razón de historia, por razón de medios. Ahorita los vamos a referir desde el punto de vista de la criminología organizacional. Pero además tiene otras características esta escuela organizacional. Vamos a estudiar desde el punto de vista de esta escuela, vamos a estudiar los montos, a los índices de una criminalidad. Es propiamente estadística. Quiero que les quede claro en ese sentido que la criminología organizacional habla totalmente de estadísticas. Incluso hablamos por ahí en ambas escuelas, en la interaccionista y en la clínica, hablamos por ahí de la cifra negra de la criminalidad y vamos a hablar en este punto también de la cifra negra de la criminalidad. Es un tema obligado porque vamos a hablar propiamente de estadísticas, vamos a hablar de costos económicos del delito, cuánto cuesta mantener al delincuente en una prisión, cuánto me cuesta pagarle un juez para que sea juzgado, para que se respeten sus derechos fundamentales. Vamos a estudiar montos, índices de criminalidad, vamos a estudiar cuáles son los meollos de la administración de justicia, del sistema policial. La criminología organizacional pues, naturalmente requiere ayudarse en las instituciones regionales e internacionales, como lo hemos comentado, y esto nos va a permitir auxiliarnos de diversas disciplinas para entender todo este tipo de estadísticas. Hablábamos también en derecho penal, cuando lo platicamos en alguna sesión por ahí, hablábamos de la estadística criminal. Pues aquí es donde tiene plena aplicación la estadística criminal, porque vamos a entender cuáles son los montos, los índices de delincuencia desde el punto de vista criminológico para poder estudiar propiamente cómo resarcir nuestro sistema penal. Vamos a hablar de otro autor que ya habíamos referido, me refiero a Milutinovic. Milutinovic, recuerden que también es referido tanto en la interaccionista como en la clínica. Ahorita lo vamos a referir en la organizacional. Y Milutinovic refiere que la criminología organizacional propiamente tiende a estudiar, tiende a resolver problemas actuales, nuevos problemas, nuevos crímenes, y en el tema actual del derecho de la defensa social. Recuerden que no es propio llamar al derecho penal como derecho de la defensa social, pero referimos que el derecho penal desde el punto de vista de Milutinovic es una rama social propiamente. Vamos a hablar de represión de la criminalidad desde los puntos de vista de los problemas actuales. Además vamos a entender que la escuela penal o que propiamente la disciplina penal se estudia desde el punto de vista social y no desde el punto de vista positivista. Vamos a referir también, vamos a dar algunos reconocimientos propios criminológicos a la práctica de la defensa social contra la criminalidad, ¿ok? Entonces la criminología organizacional fija propiamente una posición en la criminalidad. Vamos a racionalizar cuáles son los gastos, cuáles son los costos para mantener propiamente estos delincuentes, los presupuestos para la represión social y la represión de la criminalidad. Vamos a hablar propiamente de un presupuesto económico, la criminalidad y la escuela criminológica desde el punto de vista organizacional. Sin lugar a dudas va a referir este tema de el costo de la criminalidad, y vamos a hablar de un nuevo término. Esto es importante, vamos a hablar de economía criminológica. Cuando hablamos de economía criminológica, vamos a referirnos propiamente a todas aquellas medidas y todos aquellos medios que vamos a utilizar para poder disminuir el costo o el gasto que erogamos en cuestiones de administración de justicia para resarcir o para estudiar o para readaptar socialmente a un delincuente, ¿ok? Se refiere propiamente a esta economía criminológica, a los gastos, al análisis, al rendimiento de las instituciones, al poder de la reacción social.
Recuerda que la reacción social es qué tanto poder de reacción tienen estas instituciones, los juzgados, la policía, frente a un fenómeno criminal, ¿ok? La reacción social, la reacción institucional, la reacción regional, cómo reacciona cada región, y todo ello todas estas situaciones las vamos a documentar a través de estadísticas. Vamos a hablar de cifras propiamente para referir y analizar desde diversos puntos de vista qué está pasando con el fenómeno criminal en el mundo, en México, en cada una de estas secciones, ¿ok? Vamos a hablar de las penas, cómo aterriza las penas la criminología organizacional. Las penas no solamente deben de tener como objetivo privar de la libertad a las personas, debe haber nuevas penas, debemos establecer un sistema novedoso desde el punto de vista organizacional, como la probatoria famosa. Sí te voy a proveer una libertad, pero vamos por ahí a establecer algunas condiciones, tienes que venir a firmar cada 15 días para que pueda respetar tu libertad, o te voy a poner a prueba para ver cuál es la capacidad propiamente que tienes para readaptarte a la sociedad. Esas son penas, o bueno, son medidas de seguridad que antes no existían. La criminología organizacional también recomienda que exista una mayor transparencia por parte de las acciones institucionales. Vamos a hablar por ahí de algunas críticas. La criminología organizacional va a referir a algunas críticas al sistema, y eso sin lugar a dudas nos va a ayudar a entender cuáles son los defectos propiamente que tenemos hoy en nuestro sistema, ¿ok? Vamos a abandonar propiamente los costos sociales, éticos, solamente vamos a abocarnos a las cuestiones económicas desde el punto de vista de la delincuencia. Vamos a hablar también, vamos a referir algunas críticas propias a la criminología organizacional, porque sí es cierto que es novedosa, recomienda por ahí mayor transparencia en las instituciones, pero también no es una escuela perfecta. ¿Cuál es el interés principal? Por ahí dicen, el interés principal de la criminología organizacional, ya hablando de críticas a la escuela organizacional, el interés principal son los costos. Abandona totalmente cuál es el sentido ético, el sentido social, el sentido cultural, la vulnerabilidad moral y social para tratar al delincuente. Tiene una visión propiamente económica del delito, solamente económica, y nosotros no podemos referirnos a la economía cuando hablamos de delito, de penas, de medidas de seguridad. No le vamos a integrar a esta pena el daño moral y el daño social que propiamente deberíamos de analizar desde el punto de vista criminológico, ¿ok? Los estudios sobre criminalidad necesariamente lo van a hacer los gobiernos, y si lo hacen los gobiernos, pues naturalmente se van a distorsionar las cifras reales de la criminalidad. El famoso "yo tengo otras cifras", propiamente es exactamente lo mismo. Si hay una cantidad de delincuencia y realmente nosotros sabemos que es otra, las van a manipular las instituciones, porque son las que llevan esta estadística criminal, y son las que oficialmente refieren las cifras, aunque nosotros en el fondo sepamos que no es así. Vamos a criticar al sistema de los reos políticos también. Esta criminología organizacional establece que los crímenes y los reos políticos deben de ser juzgados de la misma manera que un criminal normal, pero les atribuye propiamente un sentido especial de vulnerabilidad y de revictimización. ¿Cómo es posible que a los reos políticos se les dé ese carácter? Es una cuestión sumamente criticada desde el punto de vista organizacional. Y bueno, pues también hablamos de un costo convencional de la criminalidad, en el sentido que pues las cifras que vamos a manejar se refieren propiamente o tienen su génesis o se basan en la tasa económica y en el resarcimiento de presupuesto para el Estado. Solamente nos interesa recuperar presupuesto, nos interesa ahorrar economía, ahorrar dinero para poderlo destinar a otras partidas presupuestales, y vamos a dejar de atender por este fenómeno, al fenómeno criminal o a las áreas criminales, como son propiamente las prisiones, los sistemas policiales, los sistemas de justicia, y eso va a ser verdaderamente un problema. Ahora bien, pues la criminología organizacional también tiene una serie de aportes, una serie de aportaciones. Tampoco todo es malo. Se ha avanzado en conocer el índice de criminalidad, se han desarrollado por ahí programas y modalidades para establecer nuevas
nuevas aportaciones, al tratamiento de conductas delictivas. Vamos a trabajar ahora sí con el conocimiento real de los costos. Si bien es cierto que solamente se refiere a los costos y a la novedad, la criminología organizacional, también vamos a conocer, pues por lo menos nos va a ayudar para conocer cuáles son los costos reales en los que el gobierno eroga sus cantidades, qué ineficacia existe desde el punto de vista del gobierno, la reacción social e institucional, qué tipo de acciones debemos de tomar para que el gobierno en un momento dado pues tenga que trabajar de una mejor manera, ¿ok? ¿Cuál es la necesidad? ¿Hay necesidad o no de cambiar la ley penal, de cambiar los procesos? Esto nos vamos a plantear desde el punto de vista organizacional, y por ahí también vamos a hablar de convenios regionales, la necesidad de elaborar nuevos convenios para que entre estados podamos atacar propiamente este fenómeno de la criminalidad. Propiamente vamos a hablar de delitos económicos. Cuando hablamos de delitos novedosos, ya hablamos de delitos propios de este siglo, de este año, hablamos de delitos económicos, delitos médicos propios como tráfico de órganos, trasplantes, delitos por ahí de evasión, elusión fiscal, delitos en materia ambiental, ¿ok? Y esto es propiamente la introducción que vamos a dar a la criminología organizacional propiamente dicha, y pues por ahí lo dejamos en este punto. Por favor, aterricen bien las ideas desde el punto de vista de la criminología organizacional. Va a ser importante que ustedes lo asimilen, y si tienen alguna duda ya saben que no, que les pido por favor que no dejen de enviármela a través de los canales ya conocidos, ¿ok? Que tengan una excelente tarde, y vamos a retomar otra vez las entrevistas. Estoy muy inquieto porque pues no ha tenido para nada una reacción positiva con sus entrevistas. Entonces, eso habla no muy bien. Estamos ya cercanos a acabar el periodo de esta evaluación, y pues si seguimos así, va a haber una gran catástrofe el momento de evaluar. Entonces les pido por favor, voy a volver a llamar en estos próximos días otras 3 personas a ver qué es lo que está pasando, a ver si están estudiando, por qué no están estudiando, etcétera. Y pues bueno, lo trabajaremos de esa manera. Les pido por favor que pongan atención, seguimos con este ejercicio, y ya saben, los exhorto de nuevo a preguntarme. Tengan una excelente tarde, muchachos.